están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, escuchábamos en las noticias un nuevo femicidio anoche en Durazno. Justo hoy saben que tenemos en estudios invitados dos argentinos, escritores, periodistas, que han escrito sobre ideología de género y que han levantado una polémica enorme. Vamos a ver cómo nos va con este debate más adelante en el programa. Homicidio y suicidio, ¿no? Seguido de suicidio. Sí, sí, sí. Antes de ir al tema que nos convoca ahora, que en un ratito, si todo está en orden, vamos a tener una comunicación en directo con Martín Sartú desde Brasil. ¿Vieron el Consejo de Ministros? Sí. Escandaloso. Sí, Renzo, en realidad, es hijo, porque es bien de niño, ¿no? Que repite lo que escucha en la casa, pero es hijo de una familia, ponele, de izquierda o de derecha. ¿Fue funcional o no? Esa pregunta para el presidente. ¿Se entiende lo que pregunto? Es hijo de una familia uruguaya, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir dividiendo Ay, los uruguayos? seguime la cabeza un momento. No, pero es importante, no, pero me parece que es importante. Porque fue una pregunta que vos decís, está típico que la hace alguien que está en contra del gobierno, ¿no? Por ejemplo, que puede haber escuchado en casa tal cosa. Y porque hay gente favorable al gobierno que no puede estar en desacuerdo con que se ayude más a los que no trabajan que a los que trabajan. En teoría, no debería. ¿Y entonces pero... por qué hay que dividir así? Es una familia uruguaya como cualquiera. Como bueno, dijo él, una casa como cualquier uruguayo que dijo que tenía el Prado. Bueno, una familia uruguaya como cualquiera. Pero ¿se entiende mi pregunta? No dejemos a nadie afuera. Recordemos de qué pregunta estamos hablando. Claro, estamos hablando de la pregunta que hizo Renzo, un niño, a la salida del Consejo de Ministros, de por qué se beneficiaba más, se la pregunta al presidente además, ¿no? Claro. ¿Por qué se beneficiaba más a la gente que no trabaja que a la gente que trabaja? Y soluciona los giles de siempre, ¿no? Que es un recurso válido de reclamos, ¿no? Y de ciertos enojos en algunos sectores de la sociedad, pero que también es un poco muletilla de oposición, ¿no? Entonces, pero después, como Vázquez se tomó su tiempo para responder, cabe preguntarse si en realidad no era una pregunta hecha por algún amigo, ¿no? Para que pudiera volver a expresar algunos pros o datos macros que visten bien al Uruguay. A mí me gustó más la otra pregunta que digo... La de la casa, si la ¿no? casa viene una mansión. A mí esa me pareció más divertida. Mirá que hay que animarse a estar así, ¿no? Era muy chico, tendría 8 o 9 años, ¿no? Suelen poner en aprietos al presidente, no es la primera vez, ¿no? No. Yo creo que tiene que ver con esa cuestión muy natural que ellos tienen y por supuesto que hablan desde un lugar, desde un contexto y... Pero no te quiero interrumpir, perdona, pero me están atomizando la oreja porque estamos en una comunicación en directo vía Skype con Martín Sartú desde Brasil. No, que estábamos haciendo tiempo hasta que pareciera. Sí, pero que se me fue el tiempo, ¿viste? Lo de relleno ya había pasado. Martín, ¿me escuchás? Bueno, el niño mañana Mañana la el nene, que no importa. ¿Cómo te va, Martín? Muy bien, no sé si me escuchan bien a mí. Perfecto. Contanos cómo están los ánimos. Para ti, Victoria, para todos en el panel, antes que nada. Así que estaba escuchando lo que decían, bien interesante, pero no me voy a meter cuando siga Montevideo, me voy a poner a escuchar todo lo que pasó. Bien, no. Y de verdad creo que en este momento las circunstancias en Brasil son bastante más relevantes que este dato, ¿no? Acá en el Consejo de Ministros. Bueno, ánimos generales. Se está dando aquello que creo que fue propio Lula que vaticinó: libre soy presidente, muerto un mito, preso un héroe. Mucho se habló sobre eso. Hay que ver en qué lugar uno se para ver si Lula es un héroe hoy, al estar preso, como se decía. Sí. Por ejemplo, aquí en Curitiba o en el estado de Paraná en general, nosotros nos movemos por algunas ciudades fuera de Curitiba, y aquí Lula no es una figura muy querida. Claro. En Paraná uno va a San Pablo y es diferente. Y si va al cinturón periférico industrial de San Pablo, es héroe, mártir y mito todo junto en este momento. Depende de los distintos lugares. Lula, estando en prisión, acrecienta de alguna manera su figura para muchísimos, para sus seguidores, a tener un escalón mucho más alto en la consideración, porque ellos tienen el pleno convencimiento de que su encarcelamiento es absolutamente injusto y que es fruto de una gran operación y complot, todo lo que hemos escuchado. Para los detractores es una situación judicial normal y un proceso penal que tuvo todas las garantías y que por lo tanto estaba pagando por un crimen que le imputó un juez
en el marco del debido proceso. Después se verá en el marco de las apelaciones si tiene otras instancias o no. Están divididos, están muy polarizados los brasileños y depende de dónde uno se para y con quiénes converse. Si son jóvenes en general son más pro Lula, si son un poco más grandes son más en favor de entender que la situación judicial ameritaba llevarlo a prisión, aunque todavía quedan algunos elementos por llevar adelante, estoy hablando de apelaciones. Bien. ¿Se movilizan solo los defensores de Lula o también los opositores se están movilizando? No, los seguidores de Lula. En la noche en que Lula llegó a Curitiba, a la prisión, sí. Había detractores de Lula que celebraban la llegada de la prisión. Después de eso no hubo más movimientos de opositores o gente que libremente decidió salir a demostrar que aplaudía al juez Moro o la decisión que tomó. Lo que sí sigue movilizándose y de forma muy organizada. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros llegamos ayer a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba y cuando estamos llegando se me aproximan 3 personas identificadas del MST y del PT a decirme que, me preguntaron de qué medio éramos, que tenía que ir a hablar con la jefa de comunicación. ¿De dónde? ¿De quién? Me dicen, no, pues tenés que ir a hablar con ella primero. Digo, ¿con quién? ¿Por qué? Porque ella te va a decir cuál es la situación y qué es lo que está pasando. Bueno, después capaz que hago una nota. Me dice, no, tenés que hablar con ella porque te va a decir lo que tenés que decir. Digo, no, yo vengo a hacer mi trabajo y lo voy a hacer de la forma que quiero. Si te van a hablar con ella, en algún momento la voy a buscar. No. Si vas a entrar al campamento, recordemos, un campamento afuera de la cárcel donde están los partidarios de Lula, si vas a entrar al campamento y querés verlo, tenés que hacerle una entrevista a ella y tenés que decir lo que... Digo, no es la forma. Bueno, está muy organizado, realmente está muy organizado. Sí, ahora y en las horas siguientes puede haber un conato de agresión o incidentes porque la Policía Federal tiene orden de desalojo. Ay, sabes que se está cortando, Martín, qué lástima, pero a ver, solo decime, ¿hay previstas movilizaciones en el resto del día? Me dijiste que podría llegar a haber algún episodio porque la policía tiene orden de desalojo. Exactamente, tiene orden de desalojarlos en esta tarde, o por lo menos no es desalojarlos, sino retirarlos unos metros, unos 200 metros hacia un parque, porque hoy están ocupando terrenos que son la vereda de casas de familia, que la gente, algunos no pueden salir o les incomoda que estén allí. Son verdaderos campamentos muy organizados, con gazebos, ollas, cacerolas, comidas, etcétera. Y la policía dice, bueno, tiene todo el derecho a manifestarse y estar cerca. Y con libreto, ¿no? En un espacio público abierto. Sí. En algunos casos sí, aparte lo quieren imponer. Pero a ver, en todos lados nos pasó también con detractores de Lula que venían a decirnos, no, ustedes tienen que decir que eso pasa. El tema es que algunos son ciudadanos comunes y otros están más organizados, pero digo, esto no es propiedad, o sea, la propaganda no es propiedad de uno o de otro. La propaganda está en todos lados. Bien. Lamento que la comunicación sea tan cortada porque la verdad que daría para seguirla. En todo caso, lo intentamos más tarde, tal vez, Martín, ¿te parece? Bien. Yo lo lamento mucho más y les mando un gran saludo y nos comunicamos si podemos. Dale, muchísimas gracias, Qué lástima, ¿no? Porque la verdad, tenerlo allí en un momento en que Brasil, imagino que es absolutamente consciente, no debe haber un brasilero que no sea consciente del momento histórico que está viviendo, ¿no? Bien, ¿alguna reflexión de tema Brasil hoy por hoy con las noticias a la fecha? ¿Escucharon hablar de las frases estas que se colaron en las transmisiones del avión que llevaba al expresidente a la cárcel? Sí. No, yo escuché la grabación, ¿no? Sí, claro. Propiamente dicha, ¿no? Bueno, forma parte de un escenario que... Yo retuiteé que me recordé en otras circunstancias, por supuesto, cuando Pinochet, el general golpista, horas después de perpetrar el golpe de Estado, en grabaciones que años después se conocieron, daba cuenta de que lo ponemos en un avión y después el avión se cae, decía, ¿no? A uno de sus... Sí. Bueno, ya después todos conocemos el desenlace del constitucional presidente Salvador Allende. Y por supuesto, salvando, porque creo que en el fondo nunca estuvo en riesgo la integridad física del expresidente Lula. No, lo que sí está claro es que, bueno, los comentarios fueron hechos por un oficial de la Fuerza Aérea. Eso lo descarta la Fuerza Aérea.
No, la información que tengo es que aseveró que la comunicación era cierta y no dio los nombres, ¿no? Aseveró que era cierta, que no correspondía a nadie de la torre de control y que no correspondía a las Fuerzas Armadas, que aparentemente esas podían ser interferidas, abiertas a que cualquier otro usuario pudiera utilizar la razón por la cual no podían decir de quién era. Yo cito, para que quede claro, yo cito como fuente Diario El País de Madrid, que incluso reconoce que la autoridad aeroportuaria daba como cierta las grabaciones. Es más... Yo cito como fuente el Radio Sarandí del mediodía ahora cuando venía para acá. No sé, que capaz que la noticia evolucionó. Pero en todo caso lo que sí es cierto es que el piloto dialogó con esa persona y le dijo, mantengamos la forma, ¿no es cierto? Exacto. Y no sé, pero miren que yo en esto soy bastante... ¿Cabe que esta polémica sobrepase la cosa de fondo? No. Estamos hablando del tema porque tú sacaste el tema, ¿no? Yo no tenía pensado hablar de ese tema. Bueno, ya que sacaste el tema, continuamos con el tema. Lo que digo es que en un momento, el piloto responde al comentario que hace esa voz que apareció. Sí. Yo no sé si es tan común que aparezcan cuando un piloto pide permiso a torre, voces que se metan en una salida, en un despegue, en un collage, como dicen ellos, no me acuerdo el nombre. De collage. Lo cierto es que fue una anécdota que tiene en fin, se ha comentado aquí en la mesa, pero más allá de la anécdota, lo importante es que Brasil, el país más grande de América, uno de los países más importantes del mundo, luego de este episodio que ha conmovido a la sociedad brasileña y al sistema republicano, ha continuado su curso normal. Quienes en un sentido o en otro han tenido que pronunciarse o han sentido la necesidad de pronunciarse sobre la decisión judicial, sobre el discurso de Lula y sobre todo lo demás, lo han hecho libremente. No han habido situaciones de violencia extrema como para destacar. Yo creo que es un dato importante que Brasil ha pasado trago amargo, porque no es común. En Corea del Sur el otro día pasó que a una presidenta la condenaron a 24 años de prisión, pero no es común que un presidente de la República, además una figura tan popular como Lula en Brasil, bueno, sea condenado a prisión por delitos de corrupción. Es un momento triste, pero yo creo que el sistema democrático e institucional brasileño ha pasado esta prueba y yo creo que eso da tranquilidad y confianza en que Brasil va a seguir su curso democrático. Tanta es la normalidad por estas horas que anoche se encontró asesinado, fue acribillado, un testigo clave en el caso de la concejal Mariel Franco. O sea que sigue todo como venía en Brasil. ¿Cómo es habitual en Brasil? Como es habitual en Brasil. Yo estoy hablando del riesgo institucional. No, esto es una ironía, Pascal. Bueno. Tómelo como tal. Entonces, yo creo que no hay que quedarse solo con lo que está pasando en torno a Lula, en torno a la prisión de Lula. El caso tendrá diversas derivaciones. Podría llegar a ser candidato aún desde la cárcel, pero eso parece poco probable, ya que incluso hay una ley de ficha limpia que se aprobó durante su propio gobierno. La impulsó él. La impulsó él, fue refrendada con millones de firmas y entonces eso estaría limitando que sea candidato, además de que, por supuesto, esta situación de tener ya una condena en segunda instancia parece muy claro que no le va a permitir. Pero no miremos solo lo que pasa dentro de la cárcel y lo que sucede en los alrededores de la cárcel. Brasil es mucho más que eso. Y en este caso sigue impune este crimen que sigue cobrando víctimas. Ya son 3, porque estaba la concejal, estaba el chofer y ahora un testigo clave del caso que, casualidad, aparece asesinado en estas últimas horas. Alfredo. Institucional, sí. Democrático, a mí, si eso es democracia, no es el tipo de democracia que yo quiero para Uruguay. ¿Tá? A mí no me gusta lo que está viviendo Brasil. Me duele mucho lo de Lula. Yo fui uno de los que creía en Lula, sin lugar a dudas. Como la mayoría, sí, por supuesto. Como la mayoría de la gente de izquierda progresista de América Latina y de gran parte del mundo, veíamos que era realmente un líder muy... era un tipo muy interesante, el proceso que hizo decir, y su proyecto de cambio. Evidentemente, el sistema fue más fuerte que él, se lo comió y transó con la corrupción. Y bueno, macho, si transás con la corrupción, te embarrás. Entonces, yo espero que siga la justicia actuando, pero a mí todo esto todavía, para mí no terminó, todavía hay muchas cosas poco claras, pero tampoco ni que fuera el fin de la corrupción la defensa acérrima de Lula, que está haciendo algunos... Eso te quería preguntar. A mí eso me rechina. Los que apoyan a Lula al punto de salir a la calle. Y el festejo alborozado que hace otro sector de la sociedad, de que, ay, por fin el corrupto preso, también me rechina. Bien, pero... Yo creo que hay que tener un punto medio, hay que analizar un poquito más la realidad de forma
fría. Ayúdame entonces en esto, a entender quiénes lo apoyan, así masivamente, ¿no? Lo hacen porque en realidad están pasando por alto que haya terminando cayendo que haya que se haya comido la corrupción al final, ¿no? Que haya cedido. ¿Lo pasan por alto? Lo están ¿O viendo... solo ven la cantidad de pobres que sacó de la pobreza? Es una opción, lo pregunto. ¿O directamente creen que es un inocente y que poco menos que le hicieron la trampa? No se puede negar la gente salió de pobreza con Brasil. Sí. Ahora, tampoco se puede negar la corrupción y la cantidad de tipos presos del PT y el futuro, posiblemente sea Temer, el que fue el vicepresidente del PT, puesto por el PT, que también seguramente puede ir preso. O sea que me parece que esa defensa a toda cerrada de Lula, me parece que tiene más una cuestión de confrontación ideológica que de análisis concreto de la realidad. Sí. O sea que es izquierda-derecha. Sí, exactamente. Más allá de Lula. Claro, me parece que hay mucho de eso. Yo discrepo, o sea, sigo el razonamiento, no discrepo del todo, sigo el razonamiento y comparto, para tu disgusto comparto buena parte de tu razonamiento, porque sé que no te gusta coincidir. Estás cambiando, es un buen síntoma. Sé que no te gusta coincidir conmigo, pero hay una parte que sí me parece interesante, y es que... Estás cambiando vos. Y es que en esa actitud que tú señalabas de esa defensa a ultranza y de ese, como decía Alfredo, no querer admitir la realidad, cerrar los ojos, yo no creo que haya una cuestión ideológica, ni siquiera de izquierda o de derecha. Yo creo que hay una actitud muy humana de cualquier ser humano. Pero hoy estás muy conciliador, Graciano. No, pero... O sea, no, está bárbaro, está bárbaro. No, pero digo, yo siempre digo lo que pienso. A veces un poco más exaltado, a veces un poco menos exaltado. Además el lunes. Claro, es el fin de semana. No, pero bueno, lo siguiente, me parece que esa reacción es fruto de una actitud humana que va más allá de la cuestión ideológica. ¿Por qué? A ver. Porque lo que pone en juego Lula es la convicción y la esperanza que había despertado en millones de personas. Y entonces la comprobación de que Lula y sus amigos se desviaron del camino correcto trae aparejado para quienes creyeron en él, si lo aceptan, de alguna manera también ven tambalear su propia interior. Y entonces no es un problema de izquierda o derecha. Es decir, a mucha gente le va a costar aceptar que siguieron detrás de alguien en quien creyeron y que los defraudó. Entonces, esa actitud de sentirse defraudado por alguien en quien se depositó toda la confianza y toda la esperanza, provoca un gran vacío interior, un gran vacío espiritual. Caramba, yo me equivoqué. Yo creí en esta persona y mirá cómo terminó. Como dice Alfredo, terminó transando con la corrupción, como muy bien dice Alfredo. Por lo tanto, es muy difícil de aceptar porque el que lo acepta se siente partícipe de haber sido víctima de un engaño. Y es muy duro para cualquier ser humano aceptar que fue engañado. Es muy duro, porque implica poner en juicio su propia capacidad de razonamiento y de discernimiento, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, no va tanto por izquierda o derecha, va a aferrarse a una verdad, se mueva el cielo, la tierra, este hombre es inocente, sacó a los pobres de la pobreza y vamos arriba con Lula. Y no es así, porque el ser humano tiene dentro de sí mismo el bien y el mal. Dentro de nosotros mismos opera el demonio y el ángel, digamos. A veces vamos por el camino correcto y a veces nos desviamos. Le pasa a cualquier ser humano, le pasa a Lula, le pasó a Lula también. Ahora, los que siguen a Lula y que tienen todo el derecho de hacerlo, porque yo creo que sí que efectivamente despertó una bandera de esperanza, bueno, al sentirse defraudado debe también hacer su propia acto de, digamos, revisar su propia conciencia y ver hasta qué punto siguieron ellos también en el camino correcto y cuando cerraron los ojos, siguieron para adelante y no advirtieron que iban con Lula al precipicio. Perdón. Distinto sería si a todos sus seguidores, ¿no? A esta masa que de alguna manera no quiere... Estoy hablando de los seguidores de buena fe, sí, no los que se llenaron los bolsillos. No, yo también... Siguiendo tu lógica, entonces sería muy distinto si el propio Lula les dijera... Me equivoqué, me equivoqué. Claro. ahí generaría otro puente. Otra empatía. Pausa y ya venimos. Somos todos humanos, nos podemos equivocar. Ya venimos.